vaya diciendo. Entonces, les doy la bienvenida oficial a este webinar de Write, donde dice cómo Write, como nuestra empresa usa Write para hacer monitoreo de las palabras claves. Entonces, hemos preparado varias cosas muy interesantes que queremos compartir con ustedes para que puedan ustedes aprovechar la fuente más valiosa de toda la Internet, que son los datos. ¿Y quién realmente nos provee esos datos? Google. Entonces vamos a trabajar con los datos de Google 100% para sacar el mayor provecho y saber cuáles son esas intenciones de búsqueda que están teniendo todos nuestros prospectos, leads, clientes, visitantes, para cualquier tipo, digamos, de propósito. Y nosotros podamos básicamente despegar, generar ese performance, desempeño en tráfico orgánico que lo podemos hacer con Write de una manera fácil, elegante, rápida, precisa y muy entretenida. Entonces, bueno, aquí está cómo Write usa Write para monitorear las palabras claves. Entonces, antes que todo, me quiero presentar para las personas que ya han estado en los webinars que hemos compartido en Write y los que no, también me conozcan, también está mi correo donde me pueden escribir cuando quieran. Cuando quieran. Yo soy muy activo, digamos, con el correo para conocer, digamos, los proyectos que están manejando. Entonces, mi nombre es Dani Sierra. Soy ejecutivo de negocios para España y América Latina en Write, acá desde la ciudad de Múnich, al sur de Alemania. Y básicamente mi rol consiste en explicar y que puedan aprovechar toda la Write Suite para cumplir esos objetivos de negocio, teniendo un sitio web óptimamente perfecto desde el punto de vista de técnico. Que ustedes puedan crear el contenido preciso que responda a la intención de búsqueda de sus usuarios, ¿bien? Y que también responda a las necesidades de Google para que su contenido sea relevante, que sean buscados y encontrados fácilmente, ¿bien? Y no menos importante, conocer cómo se comportan las palabras claves que nuestros clientes están buscando respecto a nuestro contenido, nuestras páginas, nuestros productos y tener, digamos, una presencia digital exitosa. Básicamente eso es la fórmula de Write que tanto, digamos, nos ha compartido nuestro fundador Mark Stander e Easy Smith, que son los gurús mundiales de SEO que trabajan en Write. Por supuesto, Easy, digamos, la colega que yo sigo, digamos, todos sus consejos cuando hace la optimización. Y por supuesto, Mark Stander, nuestro fundador, quien ha puesto la visión de cómo debería ser generar desempeño en tráfico orgánico. Entonces, nuevamente, mi correo, cualquier pregunta que necesiten, tengan, me pueden enviar cuando quieran. Así que anótenlo y lo voy a estar compartiendo. Entonces, tengo una agenda para ustedes. Digamos que son 3 puntos o 3 acciones. Es crear, descubrir y analizar. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en esta más o menos 45 minutos, 1 hora? Es comprender que en el ejercicio de SEO es importante ser consciente del tipo de palabras correctas que uno debe enfocarse. Entonces acá nosotros nos vamos a concentrar en uno de los 3 módulos que tiene la Write Suite, que se llama Search Success, el éxito en la búsqueda. Recordemos que el módulo, la Write Suite es Website Success, Content Success y Search Success. Y vamos a hablar de Search Success porque aquí es donde trabajamos netamente con los datos de Google. Pero el primer punto de la agenda que vamos a hacer es crear listas en términos prioritarios que logren clics y mejoren objetivos de negocio con clientes potenciales, ingresos y asociación de marca. Pero cuáles son esas palabras que necesitamos hacer, los segmentos, cómo las vamos a hacer monitoreo, cómo nosotros lo vamos a medir. Bien. Segundo objetivo de esta agenda de hoy es descubrir cosas nuevas. ¿Qué hay en la internet que necesitamos nosotros aprovechar? ¿Qué son las palabras? ¿Qué está buscando la gente? Que nosotros podamos poner contenido, snippets, todo lo que necesitamos para estar en los primeros lugares de búsqueda. Generar esta presencia de marca. Y por supuesto, mayor alcance, tráfico y conversión.
Y tercer punto es analizar. Vamos a analizar patrones comunes en el comportamiento de los KPI que ayudan a diagnosticar caídas de tráfico orgánico. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en Drive? Entonces vamos a hablar de varios temas que abarcan estos tres objetivos en la agenda. Muy bien. Entonces vamos a ir directamente a Drive. Recuerden, digamos, que esa es nuestra página principal que describe lo que hacemos. Nosotros somos pioneros en lo que es la gestión de calidad de sitios web. Nos enfocamos en performance. Vamos más allá del SEO. Realmente el enfoque es más integral y holístico, donde podemos tener en una sola herramienta todo lo que necesitamos. Y básicamente, como ya lo había dicho, tener mayor tráfico, mejorar o tener una usabilidad básicamente perfecta, que la gente se sienta totalmente en un sitio de confianza, rápido, veloz, fácil de encontrar información, no solamente en el sitio, sino en los motores de búsqueda, y esto permitirá, digamos, mayores tasas de conversión. Como les decía, en Drive nosotros tenemos tres enfoques, que es el Website Success, donde podemos nosotros priorizar todas las incidencias técnicas que tengan, hacer todos los filtros. Drive automáticamente genera todos los filtros para saber las incidencias que debo yo encargarme de manera inmediata, lo más urgente, así que te lo prioriza y te ahorra tiempo para hacer los reportes y saber cómo nosotros, nuestro rendimiento en términos técnicos es eficiente. El módulo que voy a hacer, digamos, énfasis hoy, se llama Search Success, donde nosotros con los datos de Google vamos a hacer la configuración que necesitamos para tener las palabras claves que cumplan los objetivos de negocio. ¿Cómo lo hacemos? Ya vamos a hablar de eso en esa sesión. Y en mismo Drive uno puede generar el contenido directamente. Puede copiar, pegar el contenido que nosotros estamos haciendo, todo en la nube. No hay que descargar nada. Simplemente analizar cuáles son las palabras objetivos, cuáles son las palabras que yo debería ingresar a mis textos, a mis noticias, a mis blogs, a mis notas de prensa, cuáles palabras no debería usar que me está generando spam. Entonces, todo esto en una sola ambiente, una sola tecnología. No necesito estar, digamos, saltando de diferentes ambientes, todos los reportes en uno solo para el éxito digital. Muy bien. Muchos de ustedes, digamos, llegaron a este webinar por, digamos, nuestra página de webinar. Digamos, les comparto que no solamente vamos a hacer el de hoy, que es cómo Drive utiliza Drive para monitorear las palabras clave, sino que tenemos diferentes tipos de webinar y les recomiendo mucho que los asistan a todos porque están geniales. Yo los hago en español, Easy Smith los hace genial en inglés, Marcos Tandler los hace en alemán. Estén muy pendiente de eso porque están buenísimos, nosotros ponemos mucho empeño, así que no se los pierdan, ¿ok? Entonces, vayamos a Write. ¿Qué tenemos acá? Empezamos. Aquí en Write tenemos justamente nuestros tres módulos, el dashboard de Website Success, y nuestros módulos de Website Success, Content Success y Search Success. El día de hoy, como les dije, nos vamos a concentrar cómo nosotros hacemos el monitoreo de palabras clave. Entonces, revisemos todo lo que tenemos nosotros acá en Dashboard y qué es las cosas que tenemos en cuenta. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos una vista general donde tenemos un dashboard del módulo de Search Success, donde yo tengo control y puedo revisar cuantas veces quiera, por supuesto, cómo se está comportando mis palabras claves. Entonces puedo saber cuántos clics están teniendo, si tengo, digamos, algunos eventos que debo tener yo en cuenta, como el Core Update de Google o algunos elementos de temporada y cómo eso se está comportando en el tiempo. ¿Qué búsqueda están haciendo? ¿Cómo afecta mi CTR, mi posicionamiento, mis palabras claves, etcétera? Eso es la visibilidad real. Eso lo puedo ver yo porque estamos conectados a la consola de búsqueda de Google, o lo que se llama la Google Search Console. Esos son los datos reales de Google. ¿Bien? Entonces, no hay mejor fuente para hacer una optimización que contar con lo que Google nos ofrece, que son los datos de ellos. Y nosotros podemos hacer análisis mucho más a profundidad, que son los arreglos que quiero como mostrarles. Aquí también, bueno, como les decía, ustedes pueden ver cuáles son el comportamiento, digamos,
en función del tiempo de las palabras claves. Hay aquí algo muy interesante que también hacemos es cuando nosotros en Write, que estamos haciendo el monitoreo de palabras claves y sucede algo espontáneo, algo que nosotros no podemos controlar, por ejemplo, no sé, un evento fortuito, una pandemia, esperemos que no vuelva a suceder una pandemia, bien, pero en el momento, digamos, del coronavirus, digamos, en los primeros meses, tercer mes de este año, muchas empresas se sintieron afectadas por cambios de tráfico, positiva y negativamente. Pues seguramente todo el sector turismo tuvo un cambio radical negativamente donde el tráfico bajó. Eso fue una anomalía negativa. Pero otros sectores que nosotros estuvimos acompañando fuertemente, que son e-commerce, transaccionales, publisher, noticias, elementos de aseo, tuvo un crecimiento radical por todo, digamos, esta anomalía que estaba pasando. Anomalía, entiéndese, por cosas positivas y negativas. Simplemente ese cambio drástico de tráfico. Entonces, acá nosotros en Search Success tenemos cómo controlar y ver, hacer monitoreo de cuándo las palabras claves que nosotros necesitamos revisar, hacerle seguimiento, tiene un cambio drástico. Por eso es que nosotros acá podemos ver en función del tiempo cuáles son esas palabras que tienen anomalías positivas o negativas y podemos nosotros reaccionar en el momento. Podemos inclusive gestionar ese nivel de sensibilidad, poner un umbral de anomalía, 10%, 20%, cuando realmente es radical. Entonces aquí hay varias cosas que nosotros estamos dándole seguimiento y inclusive podemos habilitar para que nos lleguen los correos, las notificaciones de estas anomalías negativas, pero ojo, también es importante, si lo deseamos, incluir las anomalías positivas. Eso es algo supremamente importante que hacemos nosotros en Drive y que todos, digamos, los usuarios de la Business Suite utilizan para responder rápidamente a un evento fortuito o simplemente temporadas, digamos, del Día de los Enamorados, de Halloween, diferentes eventos. Es muy importante. Algo también supremamente que nos tenemos en cuenta es que nosotros podemos medir en función del tiempo es cómo nuestro ranking en términos de posicionamiento, CTR, de búsqueda en la web. ¿Cuál es nuestro rendimiento? Es muy importante nosotros enfocarnos en el performance del sitio web. Hay muchas empresas que dicen, claro, nosotros estamos en la web, ya hemos salido con nuestro e-commerce. Yo digo, ok, perfecto, pero digamos, ¿cuál es el tráfico que están manejando? ¿Cómo ustedes pueden medir que los cambios ahora no solamente que estén, sino que puedan crecer? Entonces, esa es una buena manera de revisar cómo nuestro posicionamiento global, digamos, se va desempeñando o hasta de nuestra performance. Y como tenemos los datos de Google, es supremamente realmente que uno puede ver cuáles son esas palabras claves que están realmente atrayendo, que se enfocan en nuestros objetivos de negocio que tenemos que nosotros controlar, hacer monitoreo. En este caso, asociado, digamos, a la página de ejemplo que tenemos datos demográficos, qué son redes sociales, qué es Gmail, redes sociales. Son esas palabras que nuestros clientes están buscando y nosotros podemos responder con contenido, que podemos estar en los primeros puntos, en las primeras posiciones en los motores de búsqueda y podemos nosotros optimizar en esa función. No hay nada mejor que optimizar en función de métricas. ¿Cuál tiene más clics? ¿Cuál tiene menos clics? ¿Cuál tiene mejor CTR? ¿Cuál es el CTR que ha sido afectado? Ese es el tipo, digamos, de acciones que podemos ver en este dashboard. Recuerden, estamos acá en el overview. Bien, otra cosa que nosotros vemos es que es supremamente clave cuando trabajamos desde Write con Write para hacer todo nuestro posicionamiento, es saber qué otras palabras están surgiendo, qué otras búsquedas están teniendo mayor relevancia que nosotros no estamos teniendo en cuenta, cómo podemos generar contenido nuevo, cómo podemos actualizar contenido y mejorar los snippets.
en función de nuevas palabras. Y esto en función de datos. Recordemos que la Internet, o lo que es el SEO, la optimización de sitios web, es un juego de datos. Y datos reales es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para tomar las medidas exactas. De la misma manera que nosotros tenemos nuevas palabras para crear contenido, también tenemos que tener en cuenta esas palabras que están siendo perdedoras, que están dejando de ser relevantes para la búsqueda. Entonces, no queremos nosotros tener contenido en la Internet que ya no esté jalonando el tráfico que necesitamos, que esté perdiendo, digamos, posicionamiento. Bien, súper importante. Entonces, lo podemos ver allí. ¿Y qué tal si nosotros hacemos estos filtros, estos segmentos, pues configurados con qué tipo de dispositivo nosotros queremos poner nuestra atención con los datos de Google para monitorear cómo se comporta el consumo o las transacciones por móvil? Mi negocio es netamente móvil. Yo quiero ver qué palabras puedo configurar para allá. O la tableta, o una tablet, un ordenador de escritorio. Y si hacemos la configuración por los países, entonces podemos ver cómo se están generando los países, en este caso México, Colombia, Perú, Ecuador, España, muchos países de habla hispana configurados por dispositivos, palabras claves, todo eso lo podemos hacer. Y ver cuáles son las palabras top, perdón, páginas top que nosotros estamos posicionando. Todo el contenido. Hay algo que a mí me gusta mucho porque todos los días estoy investigando nuevos términos, nuevas cosas que pasan en el mundo de SEO. Y nuestra wiki es supremamente amplia, sencilla y optimizada con Drive, por supuesto, para ser encontrada. Entonces, cuando personas buscan cómo recortar enlaces, ponen Bitly y a veces no saben qué es. Y justamente nosotros tenemos contenido que explica en español qué son enlaces cortos, como ya había hablado de datos demográficos. Entonces tenemos contenido que está respondiendo al propósito, a la intención de búsqueda del usuario. Entonces estamos satisfaciendo qué es lo que busca los usuarios y también estamos respondiendo a los criterios de posicionamiento de Google. ¿Okay? Entonces, eso es una mirada global, que es lo que tenemos nosotros en la Right Suite, en el módulo de Search Success. Ahora, vamos a ir un poco más a ver datos, las palabras claves. Aquí nosotros vemos, cuando nosotros conectamos este proyecto a nota, pie de página. En la Right Suite ustedes pueden tener proyectos ilimitados, todos los que ustedes quieran. Entonces, si tienen, digamos, 50 proyectos, 100 proyectos, 200 proyectos, ustedes pueden agregarlos todos, pueden tener, digamos, la configuración y pueden monitorizar todos esos proyectos de manera ilimitada. No hay costos escondidos ni nada. Y lo mismo aplica para los usuarios. Ustedes pueden compartir con todos los usuarios que quieran. Si usted es una agencia que tiene muchos proyectos o varios proyectos y quiere realmente hacer optimización de contenido técnico o hacer monitoreo, puede poner todos los proyectos que quiera y darle acceso a todos sus clientes o a todo su equipo de organización. Hay organizaciones que trabajan con nosotros que son muy grandísimas. Todo un equipo de marketing que hace muchas cosas puede ponerle a los usuarios a todos. Entonces, todos los proyectos que ustedes quieran poner, los ponen acá. En este proyecto particular, que es la página, digamos, de español, de Right, yo puedo ver la visibilidad real de Google de allí, lo que está pasando. Y yo puedo filtrar qué es lo que yo quiero ver. Si yo quiero es mirar el CTR versus la posición, cómo eso está cambiando. Es algo que hacemos. Algo fundamental nos preguntan a nosotros. Dani, si nosotros queremos hacer descargar información o filtros, eso tenemos que descargar en Excel. No. Aquí ustedes pueden exportar todo, pero también pueden hacer los filtros en línea. Nosotros somos una tecnología que es netamente basada en la nube. Así que tenemos un dicho internamente en el equipo de Right, lo que te imagines lo puedes filtrar. Cualquier filtro que venga a tu cabeza lo podemos hacer. Así que si necesitas hacer un filtro particular, lo puedes hacer de cualquier manera, de página, de país, dispositivo, clic, etc. y todas las combinaciones que tú quieras. ¿Ok?
Eso es importante, que puedes hacer todos los conjuntos, y más aún, si pasa que dice, Dani, nosotros tenemos tal proyecto particular y queremos hacer la configuración desde Write para saber cómo transformar estas palabras y hacerle monitoreo, ustedes cuentan con el Customer Success Manager, una persona dedicada a ustedes desde Write que les va a decir cómo configurar Write para sus propósitos. Así que nunca van a estar solos. Entonces acá ustedes van a ver, si se dan cuenta, en Search Success ustedes van a hacer el monitoreo. Ya vimos, digamos, la vista general, el dashboard, la vista general de todo lo que pueden ver. Pueden ver anomalías, el monitoreo de las palabras claves, que ya vamos a ir para allá. Y pueden analizar desde el punto de vista de las palabras, cambios, segmentos, nuevas palabras, palabras perdidas, distribución, pero también desde el punto de vista de las páginas. Que estas páginas, cómo se me están, qué métricas están teniendo en función de palabras claves. Entonces, si yo tengo acá todo, digamos, cómo se ve mi tráfico, y yo puedo ver todas las palabras que estoy haciendo monitoreo. Solamente quiero destacar esto. 151.094 palabras claves. Esto es muchísimo, muchísimo. O sea, el Write permite tener muchísimas palabras claves gracias a la alianza que tenemos nosotros con Google. Entonces, y son datos que encuentran, digamos, cada dato que las personas están buscando. Entonces, si yo quiero realmente seguir, hacer monitoreo, así lo hace, digamos, el equipo de marketing. Kate, que hace un trabajo excelente, y también Easy, que están buscando que esas palabras, cómo realmente generar ese tipo de contenido. Es decir, si es un tema de marca, si es un tema de URL, el modelo AIRA, que es bastante famoso, en función de métricas. Y si ustedes ven acá este icono de monitor, es porque son todas las palabras que nosotros hemos descubierto en la internet, en Google, ¿ok? En el motor de búsqueda, y las hemos asociado para monitorizar, hacerle monitoreo. Entonces, todas esas palabras estamos haciendo monitoreo. Entonces, simplemente es cliquear, por ejemplo, unas palabras, por ejemplo, cuando tiene la crucecita, es que aún no está siendo monitorizada. Por ejemplo, esa palabra básicamente es un término de cuidado de webinar, está en alemán, entonces no vale la pena hacer monitoreo porque está en otro idioma, pero las que sí nos interesan, estamos haciendo monitoreo. Bien, por ejemplo, ¿qué es una app? Mira el tipo de impresiones que tienen, todas las métricas, yo la puedo agregar a mi sector de monitoreo. Entonces es una manera para ver todas las palabras que estoy haciéndole monitoreo. Bien, entonces, una primera conclusión acá es que la cantidad de palabras que ustedes pueden hacer monitoreo, que nosotros hacemos monitoreo en Write, es bastante amplia. ¿Okay? Bien. Siguiente, tenemos acá, eso es algo que a mí me encanta ver y hacer, porque primero es muy sencillo, segundo es rápido y me dice respuesta. Son las recetas de Write. Si ustedes ven acá, dicen segmentos. Entonces, nuestro fundador Marco Standler y nuestra All-Star Technical SEO, Easy Smith, son expertos y gurús en todo lo que es optimización en motores de búsqueda y han generado unas recetas predefinidas. Entonces, supongamos que ustedes dicen, ok, Dani, yo tengo este proyecto que quiero realmente optimizar. Para optimizar, yo quiero saber, en un ejemplo particular, tengo yo un sitio de e-commerce. Entonces, en el sitio de e-commerce, yo quiero ver cuáles son las comparaciones que hacen. Por ejemplo, es muy común que cuando uno hace una búsqueda y va a comprar algo, quiere ver qué producto es bueno, mejor, similar, alternativo versus. Yo puedo generar un segmento sobre eso y es muy fácil hacerlo. De hecho, todos los segmentos que ustedes ven acá o las recetas, yo las pongo, digamos, todos los segmentos. Por ejemplo, aquí tengo etiquetas de los segmentos que hemos generado para México, para palabras que están en monitoreo, España. Y aquí, por ejemplo, tengo un segmento que se llama comparación de palabras claves. Vamos a ver cómo se hace. Si yo le doy clic acá, yo puedo tener un segmento. Bueno, este es uno de los segmentos, es los low hanging fruits. Estas frutas que son bajitas
que yo simplemente son palabras claves que puedo tomar, digamos, en la segunda página y arrojarlas en las primeras posiciones. Entonces, creo ese segmento, se llama Low Hanging Fruit. Simplemente puedo poner palabras fáciles de tomar o básicamente frutas que cuelgan bajito. El término que ustedes quieran poner. Pero lo que quiere decir acá es que ya está predefinido. Quiero tener palabras que tengan una posición que sea peor que 10 y posición mejor que 20. Inclusive, uno puede hacer la prevista. Acá, yo hago prevista. Y ya ustedes pueden ver todas las palabras que son low hanging fruits, que están acá. Redes sociales, canónicas, todo esto yo puedo ver sus métricas, sus clics, sus búsquedas CTR y actuar en esa función, ¿ok? Si ya sé que ese segmento ya existe, entonces podría, digamos, tener otro segmento. Veamos otro tipo de segmentos que les decía, comparación de palabras claves. Entonces, lo vamos a hacer juntos. Si yo tengo acá ese segmento de comparación de palabras claves, yo digo, bueno, lo quiero hacer palabras claves que contengan que. Entonces, si tengo un proyecto de e-commerce y yo quiero realmente, vendo, no sé, computadores, teléfonos móviles, televisores, etcétera, 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 yo puedo poner estas etiquetas, ¿bien? Y hacer una visualización para que me filtre todas esas palabras claves que yo necesito tomar, que la gente busca, y yo generar contenido en esa función. Entonces, supongamos, tengo este segmento, pongo comparación, compara, mejor, similar, alternativa, versus, yo puedo guardar el segmento, ¿no? Entonces, hago una vista previa para que vean cómo dice, y me lista ya automáticamente todas las palabras, todas las búsquedas que digan, oye, la gente quiere saber, pues en el caso, digamos, que nosotros manejamos las palabras claves, es 301 versus 302, quieren realmente saber qué es crawler versus scrapper, quieren saber qué es graph versus Joomla, quieren saber, entonces yo puedo decir, ok, si yo puedo utilizar esa palabra clave que tiene unos clics, unas búsquedas, un CTR, puedo generar esto. Ya tengo una receta para hacerlo. Vamos a ver qué más tenemos preparado. Si yo quiero hacerle seguimiento, entonces ya puedo hacer un filtro. Como ya generé ese segmento de comparación de palabras claves, yo puedo hacerle el monitoreo. Entonces, aquí yo ya tengo la palabra clave que está en el segmento de comparación y lo tengo acá ya guardado, ¿ok? Y puedo ir a ver, inspeccionar qué es lo que me dice, cuáles son las palabras. Por ejemplo, nosotros tenemos una revista que se llama Magazine, en inglés, en inglés y en alemán. Y dice versiones 301 versus 302. O mejores prácticas de 301 versus 302. Quiere decir que nosotros estamos teniendo tráfico, tenemos contenido que responde a ese tipo de consultas. Y si nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo es el CTR de esto? O sea, 18.1%. Bien, ¿cuántas búsquedas tienen? ¿Qué página está? ¿Okay? Inclusive podemos hacer la comparación. ¿Okay? Pero aquí como están las dos, al comparar, simplemente nos va, si estuviesen varias, yo puedo comparar las dos páginas. Es una manera de hacerlo. ¿Ok? Entonces, otra cosa que hace Easy, si ven acá Easy, mi colega inglesa que es súper buena haciendo todo eso y me ha enseñado muchísimo. Ella hizo estas recetas para decir, Dani, mira, una manera que nosotros hacemos en Write para generar qué palabras pueden nosotros también buscar cuando son cosas informacionales. Si nosotros hacemos ya no es un e-commerce, que generalmente las búsquedas son de comparaciones, como ya lo mostré, sino que tengo ya un e-commerce transaccional. Yo quiero ver qué tipo de preguntas están haciendo, digamos, los usuarios alrededor de mi proyecto. Entonces, puedo generar un segmento donde yo pueda decir palabras que comiencen con o terminen en. En este caso, más que contengan, es que
aquí, digamos, Easy lo hace en inglés, pero yo puedo ponerlo en español. O sea, puedo poner dónde, puedo poner, quiero que lo vean porque es importante. Dónde, cuándo, es más, cuándo, por qué. Yo puedo hacer, digamos, todas las etiquetas y cuando yo hago ese segmento, esa receta de decir todas las preguntas, W question, las preguntas informacionales, me puedan decir cuál es el tráfico que yo voy a generar. Digamos aquí, obviamente, me está diciendo, mire, ustedes tienen, nosotros podemos generar contenido en Tracking Pixel. ¿Qué es Tracking Pixel? Tenemos contenido en Tracking Pixel, porque la gente está preguntando qué es un Tracking Pixel. Pero también dice, ¿por qué son peligrosos? Pero miren por qué me está generando esto. Porque yo puse, digamos, la etiqueta de por qué son peligrosos. Entonces, si personas están haciendo clic en por qué son peligrosos los promedios en los Google Analytics, yo puedo ver cuántas personas están buscando el CTR de eso. Entonces, es supremamente potente, fácil, no me demoré nada, ¿no? Y guardar ese segmento. Este es otro que nosotros hacemos monitoreo. Muchos proyectos, sean informacionales, sean comerciales, sean, digamos, de diferentes propósitos, siempre uno tiene que ver cómo la marca se está posicionando, cómo yo le hago el monitoreo a las palabras. En este caso, nosotros tenemos otro segmento, se llama Brand Terms, o básicamente términos de marca. Entonces puedo decir palabras claves que contengan write, contengan onpage.org, así hace varios años write se llamaba así, pero simplemente muchas personas siguen reconociendo, digamos, el trabajo, lo que hacen con nuestra tecnología con OnPage. Ahora es simplemente write. O simplemente lo que llaman algunos typos o misspelling, deletrear diferente una palabra. Bien, entonces nosotros ponemos esas opciones. Y de la misma manera, podemos nosotros ver cuál es la cantidad de palabras que se están generando en esos filtros. ¿Bien? Entonces, es bastante potente hacer ese tipo de configuraciones porque así yo puedo decir, oye, ¿cómo la gente me está buscando? Si yo pudiera ver, por ejemplo, en ese caso, veo Write Free, Write SEO, Write Jobs. Por cierto, estamos creciendo muchísimo y si ustedes quieren realmente ser parte del equipo de Write, pueden buscar Write Job y les va a aparecer, digamos, la página de todos los equipos que estamos armando. Pero entonces, miren, Munich, Snippet Optimizer, muchas cosas. Entonces, nuestra marca está posicionada, la manera, digamos, la asociación comercial de nuestra empresa GmbH aquí en Alemania. Entonces, estamos teniendo ese tipo de ranking. Son muchas cosas que nosotros podemos hacer para hacerle el monitoreo. Entonces, una vez que uno hace el monitoreo, bien, vamos acá, lo tengo por acá, bien, aquí les decía. Entonces, como yo tengo ya el segmento, o sea, esta receta de Brand Terms, puedo ver cómo se está, todas esas palabras, cuántas búsquedas están teniendo, cuántos clics. Entonces, lo que hace el equipo es analizar todas estas métricas, bien, y decir, ok, si la gente está buscando Write así, o está consultando la Write Wiki, que yo digo siempre, cualquier pregunta que yo tengo sobre SEO, siempre me aparece la Write Wiki en los primeros puestos para resolverme qué es un CTR, qué es la Google Search Console, cómo puedo optimizar con palabras clave netamente de Google. Siempre vamos a, digamos, siempre está la wiki ahí, porque tenemos el contenido optimizado. Bien. Entonces, si ven, yo al hacer esos segmentos, yo puedo, como les había dicho, crear ese monitoreo y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Lo mismo. Bueno, ya tengo, digamos, acá las branded keywords. ¿Bien? Y como ya hice, digamos, los segmentos, ya creé, digamos, todo lo que me interesa, sea de marca, sea de preguntas, sea de long hanging fruits, diferente. Ahí podemos hacer varias recetas para hacer monitoreo con las palabras que están buscando los usuarios. Y es decir, en función de datos, porque es un juego netamente de datos, yo puedo ver cuáles son las palabras ganadoras, se están moviendo. Algo importante acá,
y aquí es donde yo veo, digamos, todas las palabras que yo estoy monitorizando o segmentos que estoy haciendo monitoreo, bien, yo puedo hacer varias cosas. Uno, aquí lo voy a mostrar. Uno, cuando yo conecto la Google Search Console con Drive o el módulo de Search Success, automáticamente extrae todas las palabras de ese proyecto. Es decir, él hace digamos, un análisis de todas las palabras y empieza, digamos, a conectarme y a formarme, digamos, todo este módulo de lo que pasa, digamos, en la Internet respecto a las palabras objetivos de mi página. Pero también muchas prácticas Dani, es que nosotros tenemos ya un listado, un archivo CSV de todas las palabras que a nosotros nos interesan monitorizar. Entonces, son de dos maneras. Bueno, una vez que conectas a la Google Search Console a través de Search Success, te extrae, digamos, todas las palabras que está sucediendo en Google. Y otra es que tú puedes manualmente, por ejemplo, yo puedo incluir acá, no sé, la palabra producto, doy enter, me agrega una palabra, puedo generar así, o, como les decía, más elegante, ya tengo, digamos, un archivo CSV que tengo todas mis palabras, es un archivo separado por comas, simplemente selecciono y lo cargo. Entonces, es una manera muy sencilla de hacerlo. Lo interesante es que independientemente de la fuente, yo tengo control absoluto de cómo se está manejando, qué monitoreo puedo hacerlo, qué alertas puedo tener. ¿Okay? Y si necesito generar reportes, yo puedo exportar estos reportes en el formato que quiera, en Excel, en archivos separados por comas, etcétera. ¿Ok? Entonces, es bastante sencillo. O puedo hacer, digamos, los filtros que yo necesito tener. ¿Bien? Si quiero realmente hacer un filtro que contenga, que es por lo que yo ya Write me sugiere hacerlo. Entonces es bastante sencillo. O que yo pueda cambiar, digamos, cuál es el tiempo que yo quiero hacer ese monitoreo de esas palabras. ¿Bien? Entonces, volviendo, digamos, a todo lo que podemos hacer nosotros en Search Success, para hacer el monitoreo, cómo lo hacemos nosotros, les muestro esto. Yo puedo hacer comparaciones de segmentos. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí un segmento que se llama México, lo hago el toggle, lo activo, también el de España, Spain, y el de Monitor Keywords. Entonces, acá yo tengo las etiquetas que me van mostrando cómo está el tráfico. Si yo tengo, digamos, estos dos mercados, México, Spain, que los tenemos, y queremos saber cómo se está desenvolviendo las palabras en función de las búsquedas que yo quiero, nosotros podemos tomar decisiones de cuáles están teniendo más impresiones, cuál está teniendo más afectado el CTR, cómo se está comportando, o algo que es clave para todos los clientes y desde el punto de vista estratégico en las inversiones que hacemos, es cuál es el valor de mi tráfico. Eso es clave tenerlo. Nosotros tenemos el reporte del tráfico, del valor del tráfico. Lo podemos ver, ¿bien? Sobre las palabras que estamos utilizando. Esto es sumamente clave porque podemos decir, oye, ¿cuánto dinero estamos invirtiendo y cuánto realmente es el retorno que estamos teniendo en función del tráfico orgánico? ¿Ok? Bien. Ok, aquí les mostraba, digamos, el arreglo que hicimos para las palabras de monitorización, o sea, cuál es el monitoreo que tenemos. ¿Okay? Bueno, otra cosa que tengo acá preparado es la distribución del ranking. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ver, digamos, cuáles son las páginas que me están filtrando, que se me están distribuyendo. Entonces, en la página 1, en la página 2, bien, entonces yo tengo, digamos, unas métricas allí para que yo pueda revisar cómo, digamos, las páginas se están rankeando en ese sentido. ¿Bien? Y por darles un ejemplo, si yo quiero ver cuáles son las páginas, por ejemplo, la página en alemán de Write versus la página de español de Write. Entonces, yo puedo ver cómo las personas están respondiendo, buscando Write y cuál es el tipo de páginas que están respondiendo a esa búsqueda. Entonces,
Tengo 81 búsquedas del RAID y cómo realmente están respondiendo a mis páginas. Y yo las puedo comparar. Ahora imagínense si ustedes tienen muchos productos o muchas páginas que quieren realmente comparar cómo se genera el tráfico. ¿Cuál deberían ser las palabras que yo asocio a esas páginas, a ese contenido? Entonces yo estoy generando, digamos, toda una arquitectura para atraer ese tráfico, estar posicionado y hacer un crecimiento sostenible en el tiempo, ¿ok? O sea, continuo. Así es como el equipo de Ride lo hace utilizando una herramienta que es básicamente intuitiva, no es nada difícil de utilizar. Bueno, otra cosa interesante es que también yo puedo ver esas palabras claves, medir los cambios que están teniendo en función del tiempo. Entonces, realmente yo puedo ver esas métricas y cómo esas palabras realmente van cambiando. Yo puedo hacerle este monitoreo. Y mire, algo que también quiero recordar, miren la cantidad de palabras que yo estoy viendo acá. 203.300 palabras claves. Eso es muchas palabras que yo puedo realmente obtener de la mejor fuente de tráfico orgánico que es Google. ¿Okay? Nosotros por estar conectados con la consola de Google. Entonces yo puedo ver cuál es la tendencia a hacer, digamos, simplemente filtrar cuáles son las palabras que tienen mayor tendencia. Entonces, Gmail, Google News, HTTPS, puedo filtrar por eso, por las búsquedas, por las tendencias. Puedo hacer muchas cosas acá de manera sencilla. Bien, aquí podemos ver algo súper interesante. ¿Se acuerdan que les mencionaba que hay muchas personas que buscan cómo recortar URLs? Bueno, nosotros tenemos, les decía, tenemos en la wiki contenido que responde, que es un bit.ly, un bit.ly. ¿Sí? Entonces podemos ver cuántas palabras claves posicionadas para ese contenido. Entonces, miren cómo las personas están buscando. Simplemente, por ejemplo, ponen Bitly y dice tantas impresiones. Entonces, nosotros podemos responder a eso. Pero entonces, el tema es no solamente saber cuál es la palabra clave que se está buscando, sino saber que el contenido que nosotros estamos teniendo realmente está dando los resultados en impresiones, en clic, en CTR, posicionamiento, etcétera. Bien, esto es muy, muy importante. Bien. Bueno, otra cosa que también hacemos en Ride, como lo decía al principio, de que nosotros en el dashboard, en la vista general, ya quiero ir un poco más a profundidad, es el tema de detección de anomalías. Aquí en detección de anomalías, ustedes pueden ver, como les decía, esas palabras que pueden ser afectadas por un evento. Y, como ustedes pueden habilitar las alarmas. Pero podemos nosotros revisar cuándo fueron esas anomalías, cómo realmente fue afectado, si fue negativa, fue positiva, e ir inclusive a los directorios. En este caso, por ejemplo, tuvimos una anomalía positiva. Si ustedes ven acá, digamos, el tráfico de esas palabras están por encima, digamos, del promedio. Y tuvimos nosotros un umbral de anomalía de 10%. Por lo tanto, yo puedo configurar para que me lleguen a mí cómo son estas, ver cómo fue afectada. Entonces, páginas afectadas. Perdón, aquí están las palabras afectadas y las páginas asociadas a esto. ¿Ok? Entonces podemos ver en ese sentido. Es bastante potente porque muchas me preguntan a mí y a todo el equipo oye Dani, es que nosotros son muchas razones que pueden, digamos, afectar nuestro tráfico. Entonces, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, digamos, de un Google Update, de un evento mundial, son muchas razones, no sé, eventos de temporada, y puede afectar, y puede, digamos, bajar el tráfico. Entonces, uno tiene que estar pendiente y recibir esas notificaciones para actuar de inmediato, porque eso es dinero. Eso es dinero. Estamos perdiendo una oportunidad o estamos realmente siendo afectados por algo que desconocemos.
Entonces, esto es fundamental y esto solamente es posible porque estamos trabajando, haciendo monitoreo del tráfico real de Google. ¿Ok? Entonces, si ustedes entienden, digamos, un cliente o en su propia empresa que están pasando, que dice, hubo un bajón de tráfico, no sabemos qué pasó, no solamente tenemos una super tecnología para detectar eso con los datos de Google, sino que también pueden contar con el equipo de Customer Success Manager para identificar qué sucede y aprovechar la herramienta en su función. Y cómo no, siempre estar pendiente de los webinars y todas las charlas que Licio, Marco o yo hacemos en ese sentido y tener acceso a ellos. Otra cosa que podemos hacer o que hacemos nosotros en Drive es el tema de las canibalizaciones. ¿Y qué es básicamente las canibalizaciones? Seguramente en sus proyectos se encuentran, es que tenemos diferentes URLs que están peleándose, canibalizando por palabras claves. Esto no es bueno o malo, simplemente según la configuración que queremos tener. Si nosotros decimos, queremos tener palabras que todas estas URLs, por ejemplo, si yo le doy clic acá a write, dice tenemos 54 palabras, quiero saber cuáles URLs están canibalizándose. Me da todas las métricas que necesito y dice, mire, todas estas páginas, o sea, hay 54 páginas que se están peleando por write. La de alemán, la de inglés, la de español, la de product free, la de write simplemente, la de francés, tenemos diferentes idiomas, ¿bien? En turco. Entonces, podemos nosotros inclusive comparar. Entonces, si yo le doy clic acá y le doy clic a la de español, puedo ver, así como se lo había mostrado antes, cómo es el cambio que está sucediendo. Por ejemplo, acá me está diciendo, mira cómo está la de alemán, mira cómo está la de right. En tema de canalización, nosotros podemos hacer los arreglos. Eso es supremamente valioso para hacer un análisis. Y ya, digamos, uno de los últimos puntos que a mí siempre me gusta compartir, que tiene, digamos, Search Success y cómo nuestro equipo de marketing, de SEO, digamos, lo aprovecha, es saber cuáles son las palabras que tienen bajo rendimiento. Perdón, las palabras que tienen un CTR de bajo rendimiento. Recuerden que es muy importante el promedio de posicionamiento que da las palabras. Y hay palabras que simplemente se están viendo afectadas y yo podría, digamos, ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, con los filtros que tenemos acá, posición que es mejor que 10 o clic mayor que 0, entonces me hace un listado de todas estas palabras que tienen bajo rendimiento y yo simplemente lo explico así. Supongamos que nosotros tenemos una tienda, perdón, que vamos por una calle y tenemos una tienda, unas vitrinas al lado derecha, unas vitrinas al lado izquierdo y vamos paseando por la calle. Una persona normal, simplemente yo voy viendo vitrinas, voy viendo, o sea, estoy teniendo impresiones, pero no estoy ingresando a la tienda. Ergo, no estoy comprando. Y eso me afecta a mi CTR. Entonces, lo que quiere decir que acá tengo palabras que tienen un CTR esperado. Ustedes lo pueden ver acá. Un CTR esperado. Tengo 239. Contiene un high underperformance. O sea, tiene un desempeño muy alto. Y yo puedo realmente aprovechar eso. Porque son muchas palabras que pueden tener un mayor CTR, pero actualmente tienen 0. 0. Entonces, por ejemplo, miren esa búsqueda. ¿Qué significa Gmail en español? O Gmail en español. Tiene un CTR esperado de 23.5%. Y yo puedo realmente decir, ok, importantísimo, ¿qué es lo que me está sucediendo acá? ¿Qué es esta palabra? ¿Qué significa Gmail en español? Miren todo esto. Entonces yo puedo realmente aprovechar que esta palabra o ese conjunto de palabras, puedo yo aprovechar ese CTR que actualmente no estoy teniendo. ¿Ok? Estoy teniendo uno más bajo, 0.9. Eso es clave. Bien, entonces yo puedo hacer todo ese tipo de configuraciones, HTTP, así, averiguar. Entonces, por ejemplo, un término que nos busca muchísimo es el tema demográfico, igual. Entonces, básicamente,
para como concluir, es muy sencillo saber qué es lo que está pasando en nuestro tráfico, saber cómo hacer monitoreo, diferentes arreglos y poder decir, esta es la ruta del éxito de las palabras que me generan a mí mayor alcance. Que saber qué palabras me generan a mí más conversión, saber cuáles están siendo afectados, cómo reconfigurar mi contenido en función de datos de Google. Eso es una de las muchas cosas que podemos hacer con Search Success, con los datos de Google y la manera que lo hacemos. Pero nuevamente, no menos importante es que la configuración de la triada de Right, o sea, esta mirada holística, que es Website Success, Content Success, Search Success. Por eso es que aprovecho también acá, es ustedes no solamente pueden tener el mejor contenido optimizado y con las palabras haciendo el monitoreo, sino que también necesitan tener un sitio técnicamente perfecto, que no haya errores, que no haya páginas con 404, ni redirects, que realmente sus páginas abran rápido, que si tienen, digamos, imágenes muy pesadas puedan detectarlas y optimizarlas. Todo eso para acercarnos cada vez a 100. No se trata de llegar a 100, sino estar siempre realmente en la búsqueda de un sitio óptimo. Porque Google, resumidas cuentas, para uno estar en Google no solamente tener el mejor contenido, sino tener un sitio web técnicamente óptimo, perfecto, desde el punto de vista de calidad, de contenido, de SEO. Y aquí en Right no necesitan realmente descargar nada. Todo está priorizado. Ustedes pueden realmente ver qué es lo más importante, ver cómo realmente, en la medida que yo voy haciendo análisis, cuáles son las cosas que yo debo poner en mi lista. Es decir, y con el supercrawler que tenemos, sea de HTML o de JavaScript, si tienen proyectos de JavaScript, ustedes pueden utilizar nuestro crawler de JavaScript. Eso es sumamente, técnicamente muy complejo y es poderosísimo. Así que Right les resuelve, digamos, todo esto para ustedes ver cómo, saber cuál es el problema en las incidencias técnicas, por qué es malo, cómo solucionarlo, hacer la inspección, hacer los reportes a un clic, que no hay que descargar nada, es a un clic y hacer unos reportes. Y bueno, mil cosas. Y también, como les decía, hacer la optimización de contenido directamente con Drive. Entonces, todo eso en un solo ambiente, todos los reportes con los datos de Google, rápido, fácil, intuitivo, le ahorra mucho tiempo. Y bueno, cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden mandarme un correo. Yo, con muchísimo gusto, voy a dejar acá mi correo, bien, para que ustedes puedan ver. Sí, correo. Entonces, si hay algunas preguntas, si me quieren hacer preguntas, podemos tomar estos 6 minutos. Soy súpermente a gusto que ustedes puedan tener preguntas. Si no, también me pueden enviar un mensaje a mi correo, que es d.sierra@gmail. Lo voy a compartir acá para que todos los puedan ver. Si ustedes tienen un caso o una pregunta técnica, me pueden escribir a ese correo. Y la última, no menos importante, es que nuestra compañera, bueno, mi compañera, bueno, también de ustedes, porque ustedes están trabajando con Right, creo este Trello es básicamente donde se enfoca la agenda que tuvimos hoy, ustedes puedan seguirla utilizando Right, puedan encontrar, digamos, cuál es el foco de las palabras clave, crecer con las palabras clave, encontrar, digamos, cómo yo utilizar las recetas de Right y ver qué pasó si tengo, digamos, una bajada de impresiones, en clics, qué me están diciendo los KPI. Entonces, yo aquí voy a aprovechar y se las voy a compartir. Este trailer es un regalo de mi colega Easy Smith, que es supremamente organizada y le gusta, digamos, poder ayudarnos y que nosotros aprovechemos Right como ella lo hace cuando está optimizando. Así que no tengan duda, digamos, de utilizar ese Trello y
vayan a Ride, tienen una prueba, jueguen con ello, y si tienen preguntas, mándenme un correo y yo mismo voy y analizamos su proyecto y con mucho gusto, digamos, resolver las preguntas que tengan para simplemente tener el sitio mejor, que responda a las necesidades de Google y que podamos saber qué palabras claves nos va a permitir hacer este crecimiento sostenible en el tiempo. Entonces, me encantó tener ese webinar. Es supremamente cálido para mí, no solamente por la temperatura que está haciendo hoy, sino por todo la atención que han tenido, digamos, todas las personas que nos están viendo. Y bueno, espero verlos próximamente en nuestro próximo webinar. No se olviden que estamos acá en muchas versiones. Vamos a estar sacando muchos otros webinars. Así que me encantaría verlos y atento, digamos, a podernos conectar y seguir optimizando la web con Ride. ¿Ok? Entonces, eso es todo por hoy. Hemos cumplido nuestra agenda a cabalidad. Así que tengan un fuerte abrazo desde mi parte. Así que la pasen muy bien y saludos de todas las ciudades que nos ven. Chao.